Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Las profes de décimo de básica, Cristina, María y Viviana, les deseamos todos los éxitos que vayamos encontrando en nuestro camino. Que esta nueva modalidad de trabajo esté eh, sirviendo para que continuemos con nuestro aprendizaje. En primer lugar, les quiero informar que los temas que teníamos preparados para décimo, como que los dejamos un poquito y vamos a tomar algunas situaciones, sobre todo de apoyo, de contención emocional, en donde ustedes pueden compartir mucho más con su familia y son situaciones de la vida que estamos viviendo, sobre todo en estas épocas un poco difíciles. Vamos, chicos, a hablar el día de hoy sobre el tema de la violencia. Muchos de nosotros hemos escuchado este término, sabemos qué significa y también eh, hemos trabajado y hemos hablado de ello. Para ampliarles un poquito más sobre vamos a hacer esta video clase. Bienvenidos, chicos, vamos a empezar. ¿Qué es la violencia? Tenemos varias definiciones, varias conceptualizaciones sobre la violencia. Creo que nosotros hemos visto o resumido en tres muy importantes. La vulneración de los derechos humanos. ¿Qué es vulnerar? No respetar, ¿no es cierto? No respeto los derechos que tienen las otras personas y los violento, como dice la palabra. Hago caso omiso de esos derechos y sobrepaso y ejerzo fuerza sobre ellos. La segunda definición nos dice, la violencia es un hecho social que señala el poder de unas personas sobre otras, ¿ya? Si bien es cierto que en la sociedad hay personas, por ejemplo, los jefes en las empresas, en las fábricas, en las instituciones, siempre va a haber una persona que tenga poder, pero ese poder no le da el derecho de ejercer violencia sobre las demás personas. Todos debemos ser tratados con respeto, con empatía, ¿ya? Otra definición de violencia nos dice, es el uso de la fuerza para conseguir un fin. Es decir, con lo anterior que decíamos, yo ejerzo un cargo de director o de presidente de una empresa y gracias a ese cargo yo puedo someter al personal que trabaja o yo puedo ejercer mi poder, amenazarle de pronto que va a perder su trabajo para conseguir lo que yo quiera, como decimos vulgarmente, lo que se nos dé la gana. Eso también es violencia. ¿Ya? O de pronto nosotros vamos a ver más adelante a qué se refiere también conseguir un fin usando la fuerza. ¿Ya? Este tema tan importante sobre la violencia la han estudiado y la estudian un sinnúmero de organizaciones. Nosotros vamos a ver unos pequeños datos importantes que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha realizado no solo en este año, sino desde varias décadas atrás, sobre la violencia. Y nos dice que después de varios estudios, se ha identificado más de 30 tipos de violencia. Imagínense ustedes, chicos, más de 30 tipos de violencia. Cuán amplio es este término y cuán triste es, ¿no es cierto? Nosotros apenas lo escuchamos, estamos haciendo ya de pronto un panorama de qué nomás es la violencia y si nosotros hemos sido en algún momento violentados. Vamos a ir aprendiendo y descubriendo un poco más. Nos dice que estos 30 tipos de violencia los han identificado por dos situaciones. La primera, que es la relación entre el agresor y la víctima, es decir, de persona a persona. Hay una relación, hay como un encuentro, digamos, un cierto tipo de encuentro entre estos. Y la segunda nos dice por la naturaleza de la acción violenta, es decir, por cómo se provoca la violencia, cómo se provoca, en qué momento. Luego, nosotros tenemos en la misma diapositiva unos gráficos sobre violencia. Hemos visto, la hemos vivido, ¿sabemos a qué se refieren estos gráficos?
Vamos a ir identificando con la explicación de más adelante, ¿ya? Esta misma OMS nos dice que la violencia la podemos clasificar por 3 tipos de elementos. La primera, por su manifestación, es decir, por cómo se provoca, por cómo se produce la violencia. La segunda, por la relación con la víctima y el agresor, es decir, hay un encuentro, hay un cierto tipo de relación entre víctima, que es quien recibe la agresión, y el agresor, quien es el que produce la agresión, quien provoca la violencia. Y la tercera situación nos dice por motivos socioculturales. Enseguida nos viene a la memoria que es sociedad, sociedad y cultura. ¿Cómo puede la sociedad y la cultura provocar violencia? Vamos a ir identificando más adelante. Muy bien. En el primer aspecto nos decía tipos de violencia por su manifestación, es decir, por cómo se producen, por cómo se provocan. Tenemos 5 tipos. El primero nos dice es la violación sexual, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Es una coacción, nos dice, es decir, ejercer fuerza para que una persona realice actos sexuales, obviamente, como dice la palabra, sin su consentimiento. Eso es violencia. Si alguien no desea, no quiere, incluso entre esposos, entre casados, si alguien no desea y el otro aprovecha el poder que tiene sobre la persona, está cometiendo violencia sexual. El segundo tipo es violencia física. Aquí ya sabemos nosotros, la violencia física son los golpes. Cuando ya la violencia se demuestra a nivel de rostro, de cuerpo, cuando ya hay moretones, cuando hay lastimados, cuando hay sangrado, ¿verdad? Es la que de pronto se puede ver más. La violencia psicológica. Aquí no necesariamente tiene que haber golpes, tiene que haber evidencias. La violencia psicológica es la que se puede ejercer por medio del poder. Es decir, yo le menosprecio a esa persona, le hago sentir que no vale nada, hago que pierda su autoestima y piense que todo es negativo. La siguiente es por omisión o negligencia. ¿A qué se refiere la omisión y la negligencia? A que si yo sé, yo conozco de alguna persona que está siendo violentada, yo he visto cómo está siendo violentada y yo no aviso, no doy cuenta a las autoridades, no doy cuenta de pronto a la familia, estoy cometiendo una omisión, es decir, no estoy contando lo que yo sé. Y eso también se le llama negligencia. Es como, por ejemplo, si un profesor se entera de que uno de sus estudiantes está siendo castigado muy fuertemente por su padre, el representante o la persona con la que vive, y ve incluso los golpes y los moretones, y este profesor se queda calladito, entonces este profesor está cometiendo omisión y está siendo negligente porque no está velando por su estudiante. ¿Ya? Y la última nos dice es la violencia virtual. Es la que muchos de nosotros tal vez la conocemos, es de pronto la más actual, la que los jóvenes la viven principalmente, porque hay personas que se escudan en medios tecnológicos, en redes sociales, porque no ponen su rostro, sino solo escriben o ponen comentarios o hacen dibujos o hacen fotografías, los famosos memes. Violentando, pues ridiculizando, burlándose, exponiendo cosas de una persona y obviamente, como les decía, se escudan o se esconden atrás de una pantalla. ¿Ya? Eso también es violencia. Y dentro de esto hay un montón, el cyberbullying, que es el que más conocemos, ¿verdad? Listo. Ahora, la segunda situación nos decía la violencia por la relación víctima-agresor, es decir, entre personas directamente. La primera es la violencia intrafamiliar, la que se produce en el seno del hogar, en el seno de la familia. Aquí de pronto espero que ninguno de ustedes
sufra ese tipo de violencia, la que de pronto papá puede ejercer sobre mamá o sobre los hijos también, o la que mamá también puede ejercer sobre los hijos, o de pronto los hijos también sobre los papás, sobre todo si los papás no le pusieron límites a los muchachos, ¿ya? La segunda, la violencia institucional, que se puede provocar en, como dice ahí su nombre, en una institución o en una empresa, en donde los jefes pueden ejercer violencia por medio de amenazas, por actos de cohecho hacia sus trabajadores, hacia sus compañeros de trabajo. Y la otra nos dice la violencia entre pares. ¿A qué se refiere esto? A la violencia que se produce entre personas de igual condición. Esto ustedes sí lo saben. Por ejemplo, violencia entre pares cuando hay golpes o cruce de palabras entre compañeros, cuando compañeros de estudiantes, ¿no? También entre compañeros docentes, entre compañeros de autoridades, entre compañeros de apoyo, entre compañeros del departamento de administración. ¿Por qué? Porque están bajo iguales condiciones. Por eso se dice entre pares. ¿Ya? Y la última nos dice la violencia de estudiantes contra miembros de la institución educativa. Mire que también ya está estipulada como un acto de violencia. No es que porque son menores de edad, no es que porque son jovencitos o adolescentes, eso no contempla la ley. Sí, existe este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque hay muchachos que no tuvieron límites desde sus hogares o porque digamos, consumen cierto tipo de sustancias también cuando los docentes quieren ejercer alguna situación de respeto, de responsabilidad, estos muchachos alteran y pueden faltar el respeto, no solamente con palabras, sino con golpes a los docentes o miembros de la institución educativa. También es un tipo de violencia. La tercera razón o forma nos decía la violencia por motivos socioculturales. El primero se refiere a la violencia de género. Esto está muy a la moda antes que suceda esta enfermedad, ¿no? Estaba muy a la moda, que salían los grupos protestando y todo lo demás. ¿A qué se refiere violencia de género? Es cuando un grupo, sobre todo, un grupo de hombres ejerce eh, por la fuerza o quiere imponer sus derechos, sus opiniones por la fuerza a las mujeres. Sobre todo se refiere a eso. ¿Ya? La otra nos dice por motivos de orientación sexual o identidad de género. Recuerde que aquí vivimos, somos libres y cada persona es, valga la redundancia, es libre de elegir el género al que quiera pertenecer o la orientación sexual que tenga o que quiera tener. Entonces nadie, no somos quien para juzgarle a esas personas y no podemos hacerlo porque incluso puede darse un caso dentro de nuestra familia. Entonces tenemos que respetar estas situaciones. La tercera nos dice, por condición socioeconómica, étnica o cultural. Entonces, muchos de nosotros sí hemos cometido actos de violencia de este tipo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto tuvimos la gracia de ser un poquito más altos, un poquito más blanquitos, ojitos claros, cabello rubio o más clarito, y vemos a otros de pronto más pequeñitos, trigueñitos, y entonces nosotros nos creemos superiores a ellos, ¿ya? Nos creemos mejores, como les decía yo, miramos por sobre el hombro, les torcemos los ojos y nos creemos mejor que nadie. Ese también es violencia. Si yo también creo que tengo más dinero, por suerte, por estudios de los papás, tienen una posición económica mejor, entonces se creen más que los demás, cosa que no es cierta. Y eso también es un acto de violencia. ¿Ya?
La siguiente nos dice por movilidad humana. ¿A qué se refiere la movilidad humana? A que un grupo de personas por X situación tuvo que desplazarse de un lugar a otro, sea por migración, por inmigración, por lo que sea, tuvieron que salir del lugar donde estaban e ir a otro lugar, y por eso también son vulnerados en sus derechos. Nosotros eso hemos visto también en nuestro país con nuestros hermanos venezolanos, que sí, muchos de ellos han cometido también actos violentos de agresión física, de agresión sexual en nuestro país, pero también nosotros incluso con los famosos memes hemos sido violentos con ellos, con gente que ni siquiera tiene nada que ver, ¿ya? Y la última nos dice por motivos de discapacidad. ¿Ya? Si una persona por X situación no tuvo la gracia de o la bendición de tener todas las capacidades que todos tenemos, de poder caminar, de poder ver, de intelectualmente tener nuestro cerebro y nuestras neuronas completas, entonces yo le menosprecio a esa persona, le hago un lado, em, no le invito de pronto a que esté en mi grupo, no quiero trabajar con esa persona, entonces también estoy cometiendo actos de violencia a esa persona por discapacidad, cuando son a las personas que más deberíamos respetar porque se esfuerzan el doble de lo que nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces, chicos, mire qué importante es conocer sobre este tema, sobre esta violencia, que la palabra es muy fuerte, sin embargo nosotros tenemos que aprenderla, no con el motivo de que nos asustemos y de que qué miedo que pase esto, sino con el afán de que nosotros aprendamos a respetar los derechos de las demás personas, a sentir empatía, es decir, a ponerme en el lugar de la otra persona para entender lo que ellos están viviendo. Recuerden que los adagios son muy sabios, ¿no? Y nos dice, mi libertad termina donde la libertad del otro comienza. Es decir, yo no puedo hacer lo que quiera, no puedo imponer mis ideas, no puedo por la fuerza ejercer y decir que lo que yo pienso y lo que digo es correcto. Más bien tenemos que poner en una balanza las cosas, medirlas, hablar con paciencia, con claridad, dialogar. Recordemos que en temas anteriores veíamos el debate, veíamos argumentos, entonces todo eso nos sirve para que este tema de hoy lo podamos trabajar desde nuestra casa, desde nuestra mente, desde nuestro entendimiento. Y si yo conozco y tengo alguna situación de violencia, de pronto en mi familia, de pronto de algún vecino, de pronto algo que yo conozco, también informar eh, para no ser nosotros también violentos, negligentes, ni estemos omitiendo alguna información correcta. Listo, chicos. Hasta ahí la explicación sobre este tema de clase. Espero que les haya quedado muy claro. Si no, ya saben, ustedes pueden escribirnos a las profes y les continuaremos ayudando para que ustedes entiendan mejor y continúen su aprendizaje. Ahora, les invitamos nosotros a leer estos casos de la vida real. Los deben analizar junto a su familia o con la persona con la que se encuentren, ubicar a qué clase de violencia pertenece, realizar su comentario crítico de uno solo y dejarlo en el blog. Recuerde, de pronto en las actividades que tiene que realizar están unos poquitos nada más casos de violencia. Acá nosotros en este video explicativo les hemos puesto muchísimos más para que ustedes puedan entender mejor, para que obviamente como ya están en 10º de básica, ustedes tienen un alcance mayor, una comprensión mayor de los textos, de lo que escuchan. ¿Ya? Ahora les voy a ayudar, por favor, con la lectura de los casos para que usted en su casita tenga la bondad de volverlos a leer, de reflexionar sobre ellos y también de dejar su comentario. Y reflexione sobre todo qué tipo de violencia o tipos usted también los ha cometido. ¿Sí?
Listo, chicos. Dice, Sonia tiene 15 años y hace unos meses tiene novio. Él le exige a Sonia todos los días que le entregue las claves de todos sus aparatos tecnológicos y redes sociales para estar seguro que ella no le vea la cara de tonto. Listo. Segundo, Pedro y Rafael se han caído a trompones durante el recreo. Los dos quedan muy lastimados. Cuando el inspector pregunta las razones de la pelea, Rafael le contesta, le pegué para que se vuelva hombre ya que es muy gay. Tercera, don Ricardo le pega muy fuerte a su hijo cada vez que no obedece. Además, trata de tontos y tarados a sus otros hermanos y a su madre. Ellos son muy tímidos. No le invitan a fiestas, no quieren que juegue con ellas, no la aceptan como amiga de Facebook, la ignoran y se justifican porque Lita es negra. Último caso, le detuvieron al pasar la frontera. La única razón visible era porque usaba su traje étnico. No sirvió de nada que muestre las cartas de invitación y su identificación de profesor universitario. Listo, chico. Esto les dejamos para que ustedes junto con su familia puedan leer, lean, entiendan, analicen, dejen su comentario. Nosotras estamos seguras que todo lo que ustedes están aprendiendo les va a ayudar y les ayuda muchísimo en esta situación que estamos viviendo. Me voy a despedir no sin antes decirles que si conocen de alguien que está siendo violentado, por favor comuniquen para que seamos parte de la ayuda y de la contención emocional de todas las personas. Recuerden, sigamos quedándonos en casa, lavémonos con frecuencia las manos. El aseo es muy importante en esta situación en la que estamos viviendo y hemos agregado una figura más, no más violencia. ¿Sí? Para ninguno de nosotros. Listo, chicos, muchísimas gracias. Hasta ahí la clase. Recuerden que las profes de 10º les queremos mucho. Estamos pendientes de su aprendizaje. De pronto no alcanzamos a responder todos los mensajes en el blog, pero los estamos leyendo, tratando de complementar, de completar sus inquietudes a través de los chats de WhatsApp. Por favor, chicos, comuníquense con cada una de sus profesoras y pues nos estaremos viendo en las clases virtuales. Ojalá esta situación vaya mejorando y pronto podamos darnos un abrazo. Chicos, un saludo a todos, un abrazo muy fuerte y continuaremos trabajando con todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.